Así es. Entonces, antes de comenzar a ver cuáles son las características que definen un gas, cuáles son, y también ciertas características respecto a su comportamiento, tenemos que definir lo que es un gas. ¿Qué me dirían ustedes que es un gas? Si yo les preguntara, les dijera, defina el gas con sus propias palabras, ¿qué dirían ustedes? Yo pelafe. Dime de nuevo que te escuché súper lejos, por favor. Yo pelafe. Ya, sí, ¿qué más podría ser? Evo gas. Que Evo un tipo de como de vapor. Ya, ¿qué más podríamos decir? ¿Tiene o no tendrá algo que ver con algo que quizás trabajaron el año pasado? ¿Se acuerdan de lo último? ¿Se acuerdan de lo que trabajaron en energía el año pasado? ¿O no trabajaron con energía el año pasado? Así que entonces vamos a comenzar primero definiendo lo que es un gas. Ya, esta definición de lo que es gas yo la saqué textual de la RAE para que después podamos ver cuáles son las características físicas y químicas que tiene un gas. Comenzamos entonces con lo básico que es una definición en este caso. Este que según la RAE, el gas es un fluido que tiende a expandirse, ¿ya? Y que se caracteriza por su baja densidad. ¿Se acuerdan cuál era la relación qué era la densidad? ¿Qué relacionaba la densidad? ¿Se acuerdan que lo trabajamos cuando vimos el tema de las mezclas y de la separación entre ellas? ¿Se acuerdan entonces lo que era ahí el concepto de densidad? ¿O no? ¿No? Así que recuerden que la densidad era la relación entre la masa y el volumen. De hecho dijimos también, lo habíamos visto al comienzo cuando trabajamos con fuerza, y también lo habíamos trabajado, chiquillos, cuando vimos el tema de la separación, de poder separar líquidos que se mezclaran o líquidos de sólidos también. Veamos entonces. Sigue, teoría cinética molecular de un gas. ¿Les suena lo que es una teoría cinética? ¿A qué creen ustedes que hace relación a que sea cinética y no sea otro tipo de teoría? ¿Cuál creen ustedes que serán en este caso las características de estas teorías? Ya, vamos a comenzar entonces definiendo lo que son algunas de sus características. Miren, ya muchas de estas características ustedes las habían trabajado el año pasado en la unidad de energía que se ve en sexto. Ya, chiquillos, esta teoría dice que los gases se forman por partículas muy, muy pequeñas, pero ¿cuál es la gran característica que los define? Es que están muy separadas entre sí. Al estar muy separadas entre sí, la fuerza de atracción entre ellos es casi nula, casi inexistente, para que logre esta separación de la que nosotros hablamos en un gas, a diferencia de un líquido o un sólido. Ya yo me quiero detener en este concepto, presentan energía cinética. ¿Se acuerdan de lo que era la energía cinética? ¿A qué se asociaba el hecho de que tuviese una energía cinética? ¿Se acuerdan o no? Chiquillos, recuerden que la energía cinética está asociada al movimiento que tienen las partículas. Entonces, a mayor estado de movimiento que tengan, mayor va a ser la energía cinética que esté presente. Por lo tanto, si presentan energía cinética es porque constantemente las partículas de este objeto se están moviendo. ¿Ya? Y aquí después vamos a ver desde la próxima clase cuáles son las relaciones entre, no sé, por la temperatura y el volumen, quizás, o la temperatura y la velocidad también. Entonces, a medida que la temperatura de un gas aumenta,
también lo hace el hecho de cómo se mueven las partículas. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta? ¿Sí o no? Por mi parte, no. Ya, entonces pasamos, seguimos. Así que vamos a hablar de ciertas características que definen a un gas. Miren, acá, si yo les coloco esa imagen que ustedes ven al costado derecho de su pantalla, ¿qué características creen que define esa imagen? ¿A qué hace referencia esta característica? ¿Qué dirían ustedes? No, profe, nosotros creemos que puede ser esta característica. ¿O qué ven visualizado en ese caso del gas? ¿Qué pasa con el gas en estos dos estados que aparece acá? Que el gas siempre está en expansión, Te escuché súper lejos. que siempre se expande en el recipiente que lo contiene. Sí, y también, y si fuese como al revés la mirada en ese caso, ¿qué están haciendo en este caso con los gases? ¿Qué podría ser? En un momento están más juntos y en otros más separados. Ya, entonces, qué están haciendo con ellos entonces? ¿Lo están dejando expandirse? ¿Lo están apretando? Si Lo están están apretando. lo están como apretando, ¿no? Así que entonces nosotros hablamos en este caso, déjenme ahí admitir a una compañera que acaba de ingresar, estamos hablando en este caso de que esta característica se llama compresibilidad. Es una característica que tiene que ver mucho con el estado gaseoso. Bien, lo que yo les decía en relación a que yo apriete estos gases. Entonces, cuando yo los aprieto, cuando voy así como apretando, como ejerciendo presión, concepto que ya trabajamos nosotros este año, cuando yo estoy ejerciendo una presión sobre un gas, lo que estoy haciendo es que este sea que tenga esta cosa de compresibilidad. ¿Qué quiere decir? Que los estoy apretando, que estoy modificando, como bien lo decían ustedes, el volumen a donde está este gas. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué relación tendría en este caso la presión con el volumen? ¿Qué creen ustedes que puede ser? Si yo más aprieto este gas, más presión le ejerzo, ¿qué va a pasar con el volumen? ¿Voy a hacer que se aumente o que se disminuya? Que se disminuya. Sí. Súper bien ahí. Ya, vamos a pasar entonces a la otra definición. Después de estas características de presión, de volumen, de temperatura, la vamos a comenzar a trabajar con leyes de los gases. Y ahí vamos a empezar a mezclarlas y a ver el tema también como de las características matemáticas que tiene. Así que una de las características que también tienen los gases que tienen la capacidad de, o es lo que se habla como difusión. ¿Qué quiere decir? Que un gas se difunda, es que tiene que ver con el movimiento libre que tienen estas partículas, estas moléculas que forman el gas. Entonces, cuando yo hablo de difusión, estas partículas también tienen la capacidad de mezclarse fácilmente con otros gases. ¿Ya? ¿Qué pasa generalmente en la casa? Si yo voy a la cocina y tuesto el pan y no me doy cuenta que se me quemó, va a salir un montón de humo. Entonces, ¿qué hace uno? La mayoría de las veces va y echa un poco de aerosol. Entonces, ahí estamos hablando del proceso de difusión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el gas que había emitido este pan cuando se comenzó a quemar se va a mezclar fácilmente con el gas del aerosol. ¿Se entiende entonces que sea difusión? Que se comienzan a mezclar libremente con los otros gases que están a su alrededor. ¿Se entiende, sí o no? Sí. Ya. Otra característica de los gases. La baja densidad, lo que yo les decía al comienzo, ¿ya? Cuando lo definíamos según la RAE. Si un gas tenga una baja densidad, ¿por qué tiene una baja densidad? Porque el gas ocupa el mayor volumen posible que tenga, por lo tanto voy a tener quizás la misma cantidad de materia en un volumen gigante. Por lo tanto, mientras mayor volumen tenga, menor va a ser la densidad que yo tenga de ese objeto en ese caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría en este caso si yo me doy cuenta, no sé, media hora después? No sé, pues almorcé a las 2 y a las 3 recién me di cuenta que se me habían quedado abiertas la parte de las perillas de la cocina. ¿Qué debiesen hacer ustedes? ¿Abrir todas las ventanas y dejar que el gas salga? ¿O prender ahí, no sé, una vela? ¿Qué debiesen hacer? Abrir las ventanas y que el gas salga. Y que el gas Abrir las salga. ventanas. ¿Por Sí, qué? Porque el gas... porque si ponemos una vela nos va a explotar la casa.
Sí, eso es verdad. Exactamente. Nos quedaríamos sin casa. Nos quedaríamos No, sin casa y gracias. además el gas tiene la capacidad, como les decía en un comienzo, puede ocupar todo el espacio que los rodea. Entonces, lo mejor es hacer eso, pues comenzar a abrir y despejar ahí para que salga el olor hacia afuera. Y mucho después, si les da hambre, ahí no sé, pues prender una vela si están sin luz, no sé, o hacerse un plato de comida si tienen hambre, pero eso mucho después. Ya por eso, chiquillos, también es la gracia ahí de estas Y características. no que prender la la casa. cocina. No, Y no no prender la cocina. prender la cocina. No hacer nada que tenga que ver con fuego. Nada que tenga que ver con fuego para evitar esta explosión. O una chispa eléctrica. Cualquier cosa. Ah, también, sí, tienes toda la razón. Yo me voy de mi casa si pasa eso. Pero antes deja las ventanas abiertas. Antes de eso. Así que otras características de los gases en este caso. Ya, yo creo que más de esto hemos visto, más de alguna vez hemos visto este tipo de imágenes. Si bien ya no ocupamos tanto las teteras, sino que ocupamos más los hervidores, también los gases, chiquillos, tienen la capacidad de fluir. Yo ocupo libre- tetera. ¿Todavía? No, yo en mi caso ni viejito. siquiera tengo tetera. Con eso te lo digo todo. Ah, yo no tengo Ni ningún mi abuela problema. tiene tetera. Pero te encargo cuando no tengo luz, pues, que ahí sufro. Sin luz sufro, pero Ventajas de ¿Me va tener la tetera. luz? A mí no se me va la luz. O si no hay que echarle agua a una olla y calentarla. sí, es una opción que yo utilizo generalmente porque no ¿También? tenemos tetera. ¿Ya? Chiquillos, la fluidez es la capacidad que tienen estos gases para ocupar el espacio que los rodea. ¿Ya? Entonces, que fluyan libremente es que van a al final ocupar todo el espacio que los rodea. Lo mismo que hablábamos recién, pues si hay una fuga de gas en la casa, las características fundamentales es que dejen abiertas las ventanas, las puertas, que ventilen lo más que se pueda en la casa, cosa de que se pueda ir este gas y fluir libremente en este caso. Hasta ahí, Y no chiquillos, nos explote la ¿alguna, casa. sí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Porque vamos a pasar algunas características y hacer un par de ejercicios. ¿No? ¿No? Veamos entonces. El PPT lo van a tener en LIRMI, así que no se preocupen. Chiquillos, ¿qué parámetros, qué características definen un gas? Ya vamos a trabajar y vamos a comenzar a mezclar ya desde la próxima semana 3 variables importantes dentro de un gas. Lo que es la presión, lo que es el volumen y lo que es la temperatura que tenga este gas. Por lo tanto, estas 3 variables que aparecen aquí van a definir un estado del gas. Entonces, si yo tengo una presión, una cierta temperatura y un cierto volumen inicialmente, y yo modifico esto, lo que voy a hacer es que el estado del gas, ya las características que tenía este gas se modifiquen. Por lo tanto, al modificar una sola de estas, basta con que yo pueda modificar o solo el volumen, o solo la presión, o solo la temperatura, voy a hacer que cambie el estado del gas. ¿Por qué? Porque este gas va a tener nuevas características, ¿ya? Y cuando nosotros mezclamos esto, vamos a conocer lo que se llama como leyes de los gases ideales. Hay leyes que mezclan presión-volumen, otro volumen-temperatura, otra temperatura-presión, pero vamos a ver que basta con que se cambien una de estas variables para que nosotros podamos cambiar el estado y las características que tenía este gas. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta o pregunta que tengan? No. Vamos a comenzar con temperatura. ¿Ya? Yo sé que han trabajado con temperatura. Vamos a recordar lo que es este concepto. Vamos a ver algunas transformaciones y de ahí en conjunto, durante la clase vamos a resolver un par de ejercicios de transformaciones de temperatura. ¿Qué era la temperatura? ¿Cómo podíamos nosotros medir la temperatura? ¿O en qué se mide la temperatura generalmente? Con un Con termómetro. un termómetro. ¿Ya? ¿Y saben qué unidad de medida se utiliza? Celsius, Ya, Fahrenheit, aparte del Fahrenheit Kelvin. y Kelvin. ¿Cuál es la que más utilizamos nosotros? Aquí Celsius. 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 ¿Saben cuál es la que se utiliza generalmente a nivel mundial? Celsius. Kelvin. Celsius, ¿no? ¿El Kelvin? Sí. Yo dije Kelvin. Chiquillos, Calvin Klein. la temperatura tiene que ver con la energía o con la medida de la energía cinética de las partículas. ¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura, mayor energía cinética van a tener las partículas. Por lo tanto, si yo estoy en reposo, estoy quieto, tengo la sensación de frío porque no estoy generando o no estoy haciendo que la temperatura de mi cuerpo aumente. Mientras ya más uno se mueva,
más temperatura va a tener este cuerpo. De hecho, algo similar pasa cuando a nosotros nos da fiebre. ¿Por qué nos da fiebre? Porque nuestras defensas comienzan a moverse más de lo normal. Y eso al final crea como una capa protectora y la fiebre hace que las células de nuestro cuerpo se defiendan. Por eso nos da fiebre. Es una reacción natural del cuerpo y tiene que ver con un método de protección también. Como ustedes bien lo decían, la temperatura se puede medir en grados Kelvin. ¿Ya? En algunos libros aparece como el Kelvin, en otros textos nombran como grados Kelvin, ¿ya? Pero es lo mismo. Grados Celsius, que es lo que nosotros ocupamos acá en Chile, o el Fahrenheit. Ahora nosotros nos vamos a enfocar en transformar solamente de Kelvin a Celsius o al revés. Ya, ese es el enfoque que le vamos a dar por lo menos a la temperatura. Esas dos unidades de medida nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Y para poder transformar de grados Celsius a grados Kelvin, cuando yo tengo el valor en grados Celsius, lo que hago es agregarle 273. Esa es la referencia entre la escala Celsius y la escala Kelvin. Por lo tanto, si yo digo 1 grado Celsius, ¿cuántos grados Kelvin serían? 274. 274, sí. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Dudas, consultas técnicas? Vamos a hacer una tablita que yo les tengo preparada de temperatura. Vamos a dar un par de minutitos para que vayamos haciendo por línea y de ahí las resolvamos en conjunto. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Miren, acá está. Ya, yo ahí tengo entonces una tablita de grados Celsius en la columna izquierda y de grados Kelvin o Kelvin en la columna derecha en este caso. Entonces, veamos un minutito y díganme ustedes si yo tengo 5 grados Celsius. ¿Cuántos grados Kelvin serán? 278. ¿Estamos todos de acuerdo con eso o alguien aún no lo hace? Yo no lo entendí. Mira acá. Para hacer la ecuación, aquí lo voy a rayar. Para transformar a grados Kelvin, el número que yo tengo en los grados Celsius le sumo 273. Entonces el primero dice 5, que es mi temperatura en grados Celsius. Yo a esto le agrego 273. Entonces 5 grados Celsius, ¿a cuántos grados Kelvin equivalen? 278. A 278. Ya Entonces entendí. acá. ¿Por qué les hago esto? Porque cuando trabajemos con las leyes de los gases, puede que tengamos unidades diferentes. ¿Ya? Así que para que ya más o menos acostumbren a hacer esto. Veamos al revés. Yo ahora tengo 345 Kelvin. ¿Cuántos grados Celsius tendré? Lo voy a hacer al tiro. Ya, hágalo y de ahí me dicen. Por chat o por audio y como ustedes quieran. Yo, tal vez. Ya, dime. Yo. Lo mando por chat o por acá. Como tú quieras. 72 grados Celsius. ¿Sí? ¿Alguien más llega a ese resultado o aún no lo ha hecho? Dígame ahí sí o no. Está súper bien tu respuesta, pero quiero ver si alguien más llega a eso. Vamos a cambiar aquí color. Vamos a poner aquí en morado, que sería 72. Llego a lo mismo. Llegan a lo mismo, pero igual lo vamos a resolver, porque si yo aplico esta ecuación, lo que yo tengo ahora son los Kelvin. Entonces yo digo 345, que es lo que yo tengo como resultado. ¿Qué temperatura en Celsius va a ser? No tengo idea, pero sé que a esto había que agregarle 273. Dejen de rayar la pantalla. X entonces sería igual a 345 menos 273. Con esto llegan a ese resultado, que en este caso sería 72 grados. Veamos entonces, chiquillos, la otra parte, 43 grados Celsius. ¿Cuántos grados Kelvin serían? Lo voy a mandar por chat. Ya, mándelo por chat. Volvieron a rayar la 316. pantalla, yo creo que no corresponde si están todos en clase, ¿eh? 316. ¿Cuánto? 316. Sí, súper. Ya, acá en este caso. Sí, el que me puso 227 no.
No, iba a mandarlo otro, pero me equivoqué. Ah, ya no hay problema. Veamos entonces, este sería... Ya... Josefina, andáis rayando la pantalla. Sí, tengo ahí No habilitado. rayé la pantalla. Ya sale el nombre de quienes rayan por si acaso. Ya, chiquillos, este resultado serían 316, el que aparece acá. No sé si logran ver con ese color de lápiz medio raro que coloqué. Pero ¿qué había que hacer? Si tenemos grados acá Celsius, a este grado le agregamos 273. Y ahí llegamos al 316. Veamos el 373. ¿A qué valor corresponde en este caso? 100 Bien. grados. Súper. Entonces aquí corresponden a Justito. 100. ¿Y estos 100 grados, a qué punto corresponde? ¿Se acuerdan a qué punto corresponde? A la ebullición del agua. A punto de ebullición del agua. Súper bien. Y acá los 0 grados Celsius. ¿Cuántos grados Kelvin serían? 273. Cero. 273. Ya, y estos 0 grados Celsius, chiquillos, ¿a qué punto corresponden? De congelación. Sí, este corresponde al punto de ebullición. Y este al punto de fusión. Justo ese. Fusión. ¿Ya? ¿Hasta ahí Exacto. alguna duda, pregunta, consulta que tengan? No. ¿No? Vamos a No, pasar entonces a las unidades de medida de presión y también vamos a hacer una tablita similar. La diferencia es que tiene una columna más. ¿Ya? Recuerden que la presión nosotros la habíamos trabajado. La presión tenía... la presión, recuerden que nosotros la trabajamos como esta fuerza que se aplicaba sobre una superficie o área determinada. Esta presión la podíamos medir en Pascal para el sistema internacional, pero también la podemos trabajar en atmósfera o en milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, chiquillos, acá algunas de estas características. ¿Ya? Entonces, una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Pero yo también podría decir que una atmósfera equivale a 101.300 pascal. Entonces ahí va a depender del sistema que nosotros utilicemos, cuáles de estas medidas podamos ocupar. Generalmente cuando trabajamos con gases, trabajamos con estas dos, miren. Al tiro ahí se las destaco. Generalmente trabajamos con atmósferas y con milímetros de mercurio. Eso es lo que generalmente utilizamos nosotros. ¿Ya? La Sofi, ¿quiere decir algo? ¿Sofi? ¿No? ¿Alguien levantó la mano? No sé si alguien quería decir algo. Ya, por lo tanto, estos valores que yo les marqué acá, lo que son la atmósfera y los milímetros de mercurio, es lo que más vamos a utilizar dentro de esta parte, chiquillos, de la materia. Así que veamos ahora. Vamos a hacer entonces una tablita similar y la vamos a ir completando entre todos. Todavía tenemos tiempo, así que alcanzamos. Entonces Ya no acá, estamos apurados, no tenemos que almorzar. ¿ya almorzaron? Sí. Sí, pero acuérdense que esta cosa dura 40 minutos, pues ese es el problema. Ah, cierto. Ese es el único que yo ya almorcé también, tampoco tengo apuro. Ya, ¿y por qué no hace las clases por Meet? Mira, es que Meet no lo manejo bien. Entonces, en los otros colegios que trabajo, hago por Zoom. Entonces me manejo mejor en Zoom. Ah, pero es como Es como Zoom también. similar. Pero no me da cuenta, yo creo que ahora, que tengo, en uno de los colegios que trabajo, tengo como tiempo libre, me voy a dar el tiempo de introducir bien Meet y el tema. Pero creo que se pierde, no sé, por las personas que está proyectando, no puede ver el chat. No, No. No, pues entonces igual ahí tengo No puede ver a algunos nadie. como... pero la reunión es infinita. Sí, Porque po. está como gratis el premium o algo así, no sé. No Lo que entiendo. pasa es que cuando son, como nosotros en el colegio tenemos correos institucionales, ahí es gratis. Entonces por eso Ah, es yo como, pues viene como parte por la del plan. aplicación. No, lo que pasa es que ponte, no sé, por Gmail tú lo puedes tener, pero por Gmail no se puede grabar. Sigue siendo gratis y sigue siendo tiempo ilimitado, pero no se puede grabar. En cambio, como yo tengo, ustedes saben que ahora comenzamos a trabajar con los correos institucionales, ahí tenemos derecho a que sea gratis y a también ya poder grabar la reunión.
Y en MIT creo que los alumnos también pueden compartir pantalla para una disertación o algo así. Sí, O no, y pueden compartir también pantalla pueden en Meet. compartir acá también, si yo como ¿En serio? hospedador Sí, y por acá Zoom les también doy permiso, también pueden. Ah, no sabía. No, aparece también se algo puede. verde La abajo. cosita verde. Share Hay una cosita screen. verde. Share screen. No sé, yo lo Así tengo que veamos ahora, miren. Una atmósfera. ¿Cuántos pascales eran? Un millón y algo. 500. No, no, 200.000 1 millón. millones. 207.000, por decir algo. 247.000. Un No pascal. era. Aquí miren, si 700 recién la y algo. pusimos. Era una atmósfera, eran 760 milímetros de mercurio. Eso era una Ya se iba a atmósfera. decir 750. Ya, pero ¿cuántos pascales eran? Eran 101. 101. ¿Pero 101 o 101.000? 100. Miren ahí. Cualquiera de los dos. ¿Cualquiera de los dos? No me sirve ahí. Esto era 101.000. 101.300. Sí. Algunos libros uno los trabaja como con 101.000, es como más sencilla. Ya, pero 101.300. Veamos ahora, miren, tenemos 4.560 milímetros de mercurio. Veamos cuántas atmósferas serían. ¿Cuántas creen ustedes que serían? Acá. Um, no. 5. 6. 6. Sí, 6 ahí sí. atmósferas. Entonces, si tenemos esta cantidad de milímetros de mercurio, es lo mismo que digamos 6 atm. ¿Y cuántos pascales sería? ¿Sería un número gigante o un número más pequeño? 601.000. O sea, 606.000. No sé. Estoy como muy cerquita, te falta así como muy poco. Pero los 300 sí se cuentan también. Sí, también se cuentan. Ay. 607.300. Sí, 607.300. Y ahora si yo tengo 2 atm, ¿cuántos milímetros de mercurio voy a tener? 1.500. 1520. 20. ¿20? ¿Segura? No. 1000. Sí, 1.520. Sí, súper bien. ¿Ya? ¿Y cuántas pascales voy a tener? 202.600. Ya, súper bien. Y ahora si yo tengo 12 pascales, ¿Qué? ¿cuántas atm voy a tener? Menos 200. Menos 200, no. No sé. 20. No sé. Porque nosotros No acá sé por qué podemos, bajó. No tengo ni idea. si yo tengo 12 pascales, no sé cuántas atm son, ¿o no? Pero sé que un pascal, ¿ya? Voy a hacerlo, espérenme, voy a borrar aquí. Pues vamos a hacer una tableta de pascales y atm. Entonces sé que un atm equivale a 101.300 pascales, ¿cierto? Entonces 12 pascales. ¿Cuántas atm son? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto a comienzo del año? La tabla de 3. La tabla de 3. Entonces, ¿qué hacemos? 12 por 1 dividido en 12 por 1 y lo dividen 101.300. de 101.300. 101.300. No sé si tienen calculadora por ahí cerquita, aunque yo tengo el resultado aquí a mano. Yo tengo una.
Acá, en mis manos. $8,441, No, ¿no? no. Dice que da 0,0 y algo. 0,00018460001. Profe, si lo Cero. tengo a Trono hace rato, me está Me ignorando. da lo mismo que la José. A todos nos debería dar lo mismo, igual, así que. Profe. Dígame, dígame, profe. dígame. Mire, pues. Ah, es verdad. ¿A dónde miro? No veo nada, espérame. El de la José. A ver, ahora muéstrame. No te veo. ¿Cómo que no me ve? A ver, por mensaje. Ya, Alguien. ahora sí. No, es que tenía deshabilitado el tema de los videitos ahí en la pantalla. Ahora sí. Luke. Yo lo dejé hasta el 11. Ahí lo corté. Bueno, Ya ahí lo Ay. corté. ahí ya lo jodí. Bueno, Pero, bueno, ahí. Yo lo sí, dejé eso. ahí. Sin eso. 0,00. 11. 011, ¿o no? Con Sí. 3 ceros si no me equivoco ahí. Entonces ahora, ¿cuántos milímetros de mercurio creen ustedes que tenemos? El silencio y todo. Volvemos a hacer, voy a hacerla aquí en el costado. Recuerden no sé, que... Menos A ver, tenemos. 1, Menos menos 20, 2, menos 3, menos 2. 4, menos 5, menos 6, menos 7. A ver si la chunto. Si Menos se 8, menos 9, supone menos 10, que menos 11, menos tenemos. 12, menos 13, menos 14. A Camilo, ver, cállate. Camilo. Quiero ver si la chunto. Pero no, le ya no voy a le chuntaste. Recuerden que un Olvídalo. ATM equivale a 760. Entonces lo que nosotros tenemos en ATM es esto, pues 0,00011. ¿Cuántos milímetros de mercurio tenemos? Entonces 0,0011 por 760. 1. ¿Eso les daría cuánto? 0,0001 11. ¿Cómo era? Por Sí, era Sí. 760 por 760 igual. 0,0011. ¿What? Sí, 0,08. Sí, Ahora súper. lo divido en 1. Sí, que en este caso se divide de 1. Es lo mismo, o sea, es lo Sí. mismo. Súper bien. 0,0836. 836. No sé Súper si bien. eso fue eco o tienen la voz iguales, pero eso mismo. Súper Creo que súper bien, chiquillos. Yo voy a dejar Entonces me aquí cae de bien porque nos compartir mi deja ocupar la pantalla. Ay, no dije nada. Ya, voy a ir a dejar de